Que el Señor derrame su bendición sobre nosotros. Vamos a buscar la profecía que está en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiador. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La experiencia que tuvimos el viernes y sábado en el retiro que Dios nos permitió vivir. Llegamos viernes a las 9:10 de la noche por el accidente. Y allá estaban nuestros hermanos de diferentes lugares, pacientes, esperando para que nosotros llegáramos, pero sobre todo para escuchar la palabra de Dios, para convivir esa unidad que tiene el pueblo de Dios. Teníamos hermanos de diferentes lugares, habían de Puerto Barrios, de Cobán, de Sanarate, de San Rafael, y nosotros que íbamos de la capital. Era una fiesta. Sin embargo, por la alegría que había, pues tuvimos que ir a la casa de los hermanos para reposar un rato. Lo único es que los hermanos, claro, nos dieron lo mejor que tenían, y a mí me dieron una alcoba y con ventilador, y otros hermanos con aire acondicionado. Pero aunque usted no lo crea, yo me tuve que salir porque estaba mejor a la luz de la luna por el calor que había. Y yo comentaba con los hermanos el siguiente día que estábamos en la montaña donde había árboles y un poquito de agua, y los mismos de Zacapa decían: ¡qué calor el que hace! Y yo les decía: ¿y cómo será el infierno? ¡Qué enseñanza!, ¿verdad? ¿No cree usted que Dios nos habla de muchas maneras? Y el infierno es para todas aquellas personas que Dios
ha hablado, ha llamado, pero que no ha podido ser agradecido y que no ha podido tener ni temor ni amor a Dios. Por eso nosotros debemos de estar felices, agradecidos de estar en este lugar. De igual manera nuestros hermanos que están enlazados, porque es Dios el que está hablando a su pueblo, a sus hijos, para que nosotros, oyendo lo que Dios dejó establecido y lo que nosotros como hijos de Dios íbamos a recibir para que sirviéramos a Dios en este mundo, porque antes de conocer a Dios, si todos nos pusiéramos aquí a hablar qué hacíamos, qué vergüenza. Bueno, usted no se siente avergonzado del pasado. De veras, da vergüenza. Imagínese usted poder decirle no a las cosas que a mi carne le gustan o le gustaban. Pero Dios me ha cambiado la mente y el corazón por la palabra. ¿A usted? Pregunto yo. ¿Usted ha sentido ese cambio en su vida? Si usted ha sentido ese cambio que está prometido en este pasaje que se llama profecía de Isaías, pues dele gracias a Dios, dele gloria a Dios, porque somos algo, pues para el mundo somos un fenómeno, somos locos, somos tontos, hasta atrasados si usted quiere, para el mundo, pero para Dios somos algo especial. Por eso es que Él nos trae a su casa y poco a poco, yo no sé cómo se sienta usted, pero nosotros sentimos la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de ver al pueblo de Dios, para que Dios nos hable y para que nosotros podamos hablar no solo a nuestros hermanos, sino que a aquellos que no conocen al Dios, al único Dios verdadero. Eso es un privilegio, hermano. Lo que pasa es que a veces nos falta cacumen, le llaman en un lugar, ¿eh? Entendimiento. Podemos saber mucho de metafísica, de computación, pero no sabemos nada de Dios. Pero Dios, por esa razón, ha dejado su palabra. Y Él dice que trae el Evangelio para los pobres. Eso hablaba con ustedes en la oportunidad anterior, que tuve la oportunidad de estar en este lugar. Entonces, es cuestión de pedirle a Dios el conocimiento y el entendimiento de las cosas que Dios ya hizo, que está haciendo y quiere hacer para su pueblo, para sus hijos. Y en este caso, nosotros somos los privilegiados. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 8. Y el apóstol Pablo nos enseña en esta porción algo tan importante. Si usted ya lo leyó, dele gracias a Dios, vívalo. Si no lo ha entendido, pídale a Dios que hoy Dios le dé discernimiento, entendimiento
para que usted pueda aceptar la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Leo el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo que leíamos en Isaías, ahí está identificando a Dios, su palabra, su espíritu para su pueblo. Y esto es lo que ha sucedido, versos 10 y 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, gloria al Dios de los dioses. O sea, esa es la expresión de gratitud que tiene el apóstol Pablo para la iglesia. Porque ahora somos algo especial. Dios nos encontró en el mundo perdidos, muertos por nuestros delitos y pecados. Pero Él hizo su obra a través de Jesucristo, y aquí estamos nosotros oyendo la palabra, la cual escuchamos en un día en el cual Dios cambió nuestra mente, nuestro corazón y nuestra ruta, nuestro camino. Andábamos perdidos. Dice, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Somos hijos de Dios. Para la gloria de Dios. Y si hijos, ahora viene el complemento. También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué calidad! ¡Qué cosa más maravillosa! A usted no le interesa eso. ¿O usted quiere ser pariente del alcalde o del presidente? No, hombre, aquí está hablando de Dios y de Cristo. Y Él nos ha tomado para ser herederos y coherederos con Cristo. O sea que lo que Dios hizo para Cristo, ahora nos lo está dando para que nosotros también recibamos lo que Dios tiene para sus hijos. Y continúa la palabra, dice, si es, por eso yo creo que no lo leí completo, porque hay que pensar esta parte que continúa. Somos herederos y somos coherederos y somos hijos, sí. Es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que Dios ha hecho y ha dejado plasmado en su palabra, pero esta palabra es para el pueblo de Dios. Yo le pregunto, ¿con qué ganas vino usted hoy? Porque dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, si se siente mal, pídale a Dios perdón y dígale que tenga misericordia para que le cambie esa mentalidad. Usted debe estar aquí feliz. Yo les contaba a los hermanos
a las hermanas la experiencia de un anciano de 89 años. Él vive en San Cristóbal, pero no vive ahí donde pasa la carretera, no. Hay que salir en terracería y llegar a su casa, que es en la cima de una montaña en donde él vive con su esposa. Pero a este hombre yo le conozco hace unos 8 o 10 años. Y antier que lo veía me alegraba y platiqué con él y él está y dio testimonio de que quiere estar con nosotros, de 89 años. Y usted dice, no, es que yo ya estoy cansado, tengo 35 años, 50 años. ¡Qué vergüenza! Ese anciano caminando con gozo y estuvo con nosotros en toda la actividad y lo pasamos a dejar. ¡Qué ejemplo! ¡Qué enseñanza! Dios habla de muchas maneras. Por eso debemos de estar agradecidos con lo que Él hace. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo escribió eso. Y usted sabe qué clase de vida tenía Pablo antes de ser convertido. ¿Y qué clase de vida tuvo el que se llamaba Saulo de Tarso, pero que ahora se llama Pablo? ¿En dónde estuvo? ¿En dónde vivió? No habían carros como ahora para ir a evangelizar. Yo creo que les comentaba la vez pasada que él estuvo en Corinto 18 meses la primera vez. Año y medio. Pero él vivía ahí. No es como nosotros, ¿verdad? Que nos vamos el viernes, pero ya el sábado queremos regresar. No, él se quedó allí. Trabajando para mantenerse y mantener a las personas que le acompañaban. Pero no solamente eso, sino que la palabra que Pablo tenía era la palabra de Dios. Y él hablaba con libertad, cosa que Dios le dio. Y en ese momento Pablo comenzó a padecer, se enfermó, estuvo preso, pero no se echó para atrás. Por eso Pablo dice, ya cuando está anciano, después de haber estado sufriendo azotes y cárceles, he terminado mi carrera, he guardado la fe y por lo más, ahora me queda nada más esperar la corona de la vida. Ese Pablo o San Pablo fue el que escribió esta palabra que nosotros tenemos acá. Y si usted cree en el Evangelio de Pablo, usted cree en el Evangelio de Cristo. Y como está ofrecido acá, vamos a tener aflicciones, pero nos espera la gloria, nos espera la vida eterna. Por esa razón es que aquí estamos, aprendiendo, oyendo, entendiendo esta palabra. Dios quiere que seamos entendidos y agradecidos. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? Tenemos salvación y tenemos vida eterna. Eso es si nosotros realmente somos creyentes. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Es un pasaje muy conocido, ya varias veces hemos comentado el espíritu que tiene, pero vale la pena en este momento traer lo que Dios quiere enseñarnos. Dice verso 5 o verso 4, San Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahí tiene un punto y aparte. ¿Qué es eso? Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso se llama confianza. Eso se llama fe. Eso se llama amor. Eso es lo que Dios quiere ver en usted, en mí. Porque Dios nos ha llamado, nos ha adoptado y nos ha ofrecido como herencia y gloria estar en la presencia de Dios. Por eso, este pasaje continúa dando la enseñanza siguiente. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entendamos lo que Dios quiere decirnos. Hay que permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. Creo que ya lo dije otra vez. ¿Qué es eso de que Dios esté con nosotros? Pues es que creemos en las promesas de Dios. Si Él vino a través de su palabra y de su espíritu y ha prometido que si nosotros le oímos, le obedecemos, Él nos va a bautizar con su espíritu y entonces va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros hechos, nuestros actos. Aquí habla de frutos, el pámpano y la vid. Los frutos que nosotros vamos a dar si es que estamos recibiendo ese alimento, que es la palabra de Dios. Yo no sé si aquí hiciéramos una encuesta ahorita. ¿Cuántos quieren tener otro servicio más entre semana? Pero nos cuesta, ¿verdad? Pero Dios es sabio y Él es inteligente. Si usted no puede venir todos los días, que es lo mejor, pues Dios le da a usted la oportunidad de que usted tenga comunión en su casa. ¿Me entiende eso? Es que venimos aquí para oír la palabra de Dios porque estamos buscando la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios nos hace tener comunión con los hermanos.
para ayudarnos los unos a los otros. Ahora que estuvimos en el retiro con los jóvenes, tuve la oportunidad de saludar a muchos hermanos que conocía años y algunos que no conocía, y se me acercó un hermano y quiso platicar conmigo, y yo le digo, ¿y usted de dónde es? Bueno, soy de Barrios, pero yo no lo conozco, le digo, porque yo he estado visitando la iglesia. Sí, es que yo estuve hace tantos años, pero me porté mal, me fui, me divorcié, me fui a beber, y total de que voy y vengo. Pero ahora estoy agradecido porque Dios me ha llamado y por eso estoy aquí. Y entonces yo le decía, bueno, deje de estar jugando con Dios. Dios le ama y Dios le va a ayudar para cambiar. ¿Por qué? Porque Dios, conforme nosotros recibamos su palabra por fe y vivamos su palabra, Dios ha prometido algo. Es más bienaventurado dar que recibir. Eso es que yo soy más dichoso si voy a dar. Pero si usted está recibiendo y no da, ¿cómo se le llama a esa gente que no da? Bueno, pues puede ser egoísta, puede ser avaro, puede ser ignorante, porque el que es hijo de Dios da, porque tiene el Espíritu de Dios, porque dando es como recibimos. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en la iglesia. Nosotros ya casi sabemos los nombres de las personas que les gusta ir a las visitas pastorales. Ahí van y vienen. Y ya les conocemos y nos conocen. Pero, ¿y el resto? Que no pueden ir, ¿verdad? Yo lo entiendo. Su trabajo, la familia. Pero Dios no le va a quitar la bendición. Usted puede tener esa comunión con Dios y con la gente que Dios le ha puesto a su lado. Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, a los cuales usted va a practicar el evangelio del amor, de la paz y de la vida eterna. Por eso continúa aquí la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No sé qué piensa usted al oír esta palabra. ¿Hay fruto en su vida? ¿Y mucho fruto en su vida? Yo creo que nos quedamos un poquito avergonzados. Es que fruto son los efectos de la palabra que tenemos. Esa palabra que tiene bendición, que tiene paz, que tiene amor, que sabe sobrellevar las cargas los unos de los otros, que tiene ese amor que no busca lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás, como Cristo nos enseñó. Él vino a morir por nosotros. Nosotros también debemos de aprender a morir. Eso dice en el libro de San Juan 12:24. Dice que si nosotros somos un trigo que no cae a tierra, no va a dar fruto. Pero si cae a tierra,
¿qué pasa con ese grano de trigo que cae a tierra? Me imagino que no son campesinos, ¿verdad? Hagan la prueba. Agarren un granito de trigo y tírenlo ahí. Con un poquito de agua. Al poco tiempo usted ve que ese grano de trigo ya no existe. Hay una planta nueva y que va a dar muchos granos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que en nuestra vida tiene que haber frutos de fe, de amor y de esperanza y de paz y de paciencia. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios nos está enviando todos los días. Y si nosotros venimos de veras y creemos en que Dios es el que está dando la palabra, entonces nuestro corazón se va a llenar, a ir llenando continuamente. Y viene a producir lo que Dios nos ha dado. Ahora, si no tenemos a Dios, también vamos a tener frutos. Pero frutos del diablo, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Por eso es bueno ver quiénes están en la iglesia. Quienes vinieron hace años y aquí estamos, somos pocos, no somos muchos, pero eso lo dice la palabra, ¿o no lo dice así la palabra? Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes somos los escogidos? Aquellos que hemos entendido que aquí la gloria está, pero hay que pasar pruebas, aflicciones. Porque la palabra nos da la fe y la fe es más preciosa que el oro, dice. Y por eso viene el fuego. Pero esto es lo que Dios ha dejado escrito para sus hijos. Por esa razón es que usted aquí está y usted va a ver que algunos vienen y aterrizan y se van y ya no regresan, otros vuelven, pero nosotros pidámosle a Dios permanecer hasta el fin para tener las promesas que Dios nos ha dado. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada conforme a la palabra de Dios. Nada que sea para glorificar a Dios. Usted puede hacer muchas cosas en el mundo. Puede tener un título, 2, muchas riquezas materiales. Puede tener muchos hijos si quiere, pero ¿sus hijos están en el camino? Si usted está en el camino, sus hijos van a seguir su ejemplo. Si sus hijos no ven en usted formalidad, crecimiento, no se lo van a decir a usted, pero se lo van a demostrar con su indiferencia para venir a oír la palabra. Pero dice la palabra de Dios, hay que ser oidores, pero no olvidadizos. Porque usted puede decir amén a la palabra. Se emociona y dice, qué bonito, qué lindo, pero solo salimos de esa puerta y tenemos
una vida del mundo, con malos deseos, con malas intenciones, con todas esas cosas que le gustan a la carne, que son la obra del enemigo de Dios, que se llama Satanás. Él es engañador. Y nosotros estábamos así, engañados. Pero Dios, en su misericordia, nos ha librado. Es así como Dios quiere que nosotros tengamos fruto, según el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Usted necesita de Dios. ¿Sí o no? Pues hay que pedirlo. También tenga gratitud, y tenga fe, y tenga amor, y tenga temor. Y eso va a hacer que usted muestre siempre paz, libertad, amor, temor, para que la gente vea que somos diferentes. De lo contrario, por eso es de que mucha gente no va a las iglesias, porque miran a la gente que entra, que sale, pero afuera sigue viviendo, perdónenme la expresión, como animales, peleándose, con envidias, con egoísmos, peleando por cualquier cosa. Nosotros sí debemos de pelear, pero debemos de pelear por permanecer y por seguir hasta el final y poder tener la dicha de estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Leamos San Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, Dios está atento y quiere que nosotros le pidamos con fe. ¿Pero qué le vamos a pedir? Generalmente, uno, si no conoce a Dios, lo que resulta pidiéndole a Dios son cosas vanas, cosas de esta vida. Pero los que conocemos a Dios, lo que buscamos es llegar al final de nuestra carrera, viviendo en santidad, viviendo con temor, viviendo con amor. Y ese va a ser nuestra conducta, ese va a ser nuestro sistema o nuestro testimonio, si usted quiere, para que la gente vea que somos un pueblo diferente, que somos gente que oye la palabra, que cree en la palabra y que espera
las promesas de Dios que ha dejado para sus hijos. Por esta razón, hermanos, a veces no avanzamos, no vemos resultados. Y Dios no es el malo. Los malos somos nosotros. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar a toda verdad. Yo le digo algo. Dios puede hacer mucho. Si usted vino creyendo en que Dios le iba a hablar y que lo que Dios ha puesto en esta mañana es para que nosotros de veras aceptemos el sacrificio de Dios, el amor de Dios, la herencia de Dios, la gloria de Dios. Pero para eso hay que creer y hay que temer.